Jóvenes, buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea la hora en que ustedes puedan revisar este video, que lo que busca es que en estas épocas tan especiales que nos ha estado tocando llevar a cabo nuestro curso, pueda servir de apoyo para un objetivo central fundamental, que es el que ustedes aprendan biología. Recuerden que ese es el objetivo único y fundamental de este curso. Trataremos, no nada más ustedes, también yo, de hacer un esfuerzo porque sea productivo, sea beneficioso y sea sumamente provechosa esta modalidad que son las videopresentaciones, y siempre voy a estar atento a todas las observaciones que ustedes me hagan, desde la calidad de audio, la calidad de la imagen, la claridad de las explicaciones. Todo esto va a funcionar en la medida en que ustedes retroalimenten constante y permanentemente la labor del docente. Nuestro primer tema, bueno, va a ser cómo es la biología, qué es lo que estudia, cómo lo estudia y para qué sirve. Empezamos entonces, bienvenidos al curso. Mi nombre es Marco Antonio Cruz Castillo, voy a ser su docente. Espero llenar las expectativas, pero sobre todo espero que aprendan, se interesen y sepan que la biología es una ciencia que vale la pena aprender y que resulta muy útil, inclusive para poder vivir mejor. Empecemos pues. La biología forma parte de este grupo de ciencias naturales, con la física, la química, las ciencias de la tierra, que se encarga de identificar, describir los procesos que se dan en la naturaleza en cualquiera de sus formas, y que lo que busca es justamente conocer con precisión y con la mayor objetividad posible cuáles son las causas de estos procesos y, de igual manera, cuáles son sus efectos. A partir del conocimiento preciso y objetivo de estos procesos, busca construir toda una serie de leyes, principios, hipótesis, axiomas o, como dicen los filósofos, de paradigmas que nos permitan conocer realmente bajo qué patrones se dan estos procesos y que eventualmente nos sirven para predecir cuál es el comportamiento, cuáles son las características de estos complejos procesos de la naturaleza. Eventualmente, en una última etapa, la utilidad que estos conocimientos construidos por el hombre pueden tener alguna aplicación, ya sea para aplicarlos, modificar los procesos si es que es posible, y, en términos a lo mejor muy románticos, utilizarlos para beneficio de la especie humana y de la propia naturaleza, dado que no estamos solos nosotros aquí en este mundo ni en este universo, muy seguramente, y cualquier acción humana debe de considerar el resto de especies, el resto de elementos que nos rodean. Ahora bien, si hablamos de ciencias de veras, ciencias que realmente merezcan llamarse como tal, tiene una serie de características que no hay que olvidar. Todo el conocimiento, o sea, todas las respuestas que la ciencia puede dar, solamente pueden ser válidas para el momento específico en el que se formulan, con todas las limitaciones de aparatos, de conocimientos que se llegan a tener. Pues este tipo de explicaciones deben de estar sujetas a una permanente comprobación para ver si realmente son capaces de responder a todas las preguntas que se generan, y no pueden estar influenciadas ni por las creencias ni por suposiciones. La diferencia entre yo conozco que a yo creo que es muy grande, y en esto reside justamente el
conocer que el creer. El conocer implica un muchísimo mayor grado de seriedad para poder abordar los procesos naturales. Y en este conocimiento, evidentemente, debe de estar siempre basado en evidencias directas o indirectas para que puedan ser aceptadas socialmente. La ciencia en ningún momento se propone crear verdades absolutas, sino simple y sencillamente formas de explicar en ese momento los fenómenos que nos rodean. En el caso específico de la biología, como cualquier otra ciencia, tiene un campo de estudio aparentemente bien definido. La idea más sencilla que nosotros podemos señalar en cuanto a este campo de estudio es de que se trata de una ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos, tanto los actuales como aquellos que por alguna razón ya no aparecen o por lo menos que han desaparecido de la vista humana. Estudia también los seres vivos que se han extinguido a través de la historia de nuestro planeta, que son muchísimos, y obviamente su primer campo de estudio es sobre los organismos que existen en nuestro planeta, pero últimamente ha surgido esta posibilidad de conocer y de buscar formas de vida, inclusive fuera de nuestro planeta. ¿Qué se le puede estudiar a un ser vivo? Se le pueden estudiar muchas cosas: su estructura, cómo está formado, cómo funciona, cómo se desarrolla a lo largo del tiempo, cuál ha sido su origen, cómo han evolucionado estos organismos a través de miles de años, cómo interaccionan con el ambiente que los rodea, tanto con la parte viva como con la parte no viva, cómo se distribuyen en el planeta y por qué se distribuyen de esa forma. En fin, hay tantos aspectos que se pueden estudiar a un solo ser vivo, a un solo tipo de seres vivos, que sería prácticamente interminable ver cuáles son los diferentes aspectos que a un ser vivo en particular en nuestro planeta se le puede estudiar. Y con una última consideración: no sabemos en la actualidad cuántos tipos diferentes de seres vivos existen. Hay estimaciones muy generales en que suponen que en la Tierra existen aproximadamente más de 20 millones de tipos diferentes de seres vivos, desde las bacterias, que es muy difícil obviamente estudiarlas por lo pequeñas y por lo especializado que a veces resulta poder identificarlas, hasta seres u organismos que viven en zonas en donde la especie humana no ha llegado muy poco o no han llegado, pues la gente especializada en identificar y clasificar seres vivos de lugares muy recónditos. Como toda ciencia, entonces, hay una metodología que nos permite construir el conocimiento biológico en el caso de la biología. Esto, supongo, porque figura en varios programas de otras materias de la preparatoria, está basado en el famoso método científico experimental, en donde siempre se busca que cualquier conocimiento tenga pruebas y evidencias. Rápidamente, recordarán que en este método científico experimental consiste en delimitar de la manera más precisa el problema que abordamos. Hay una recopilación de información y todo lo que se sabe acerca de ese problema en particular, y nosotros delimitamos a través de una hipótesis qué es lo que queremos conocer, qué es lo que queremos saber y qué es lo que podemos nosotros esperar.
Eventualmente, la hipótesis simple y sencillamente es una simple pregunta. Pero lo importante de este método científico experimental es que las respuestas que nosotros obtengamos solamente las vamos a poder obtener a través de la experimentación, ya sea directamente en el campo sobre el tipo de organismos que nosotros estamos estudiando o sobre modelos experimentales que en condiciones de control en el laboratorio podemos nosotros conocer mejor las causas. A partir de los resultados que ese experimento nos dé, podemos ya tener nosotros nuestro análisis, interpretación y conclusiones. Lo importante de este modelo científico experimental es que todo proceso que alguien realice, que cualquier grupo, cualquier universidad o cualquier laboratorio lleve a cabo, debe ser perfectamente verificable por especialistas ajenos, que puede ser perfectamente repetible. No podemos nosotros aquí suponer que un proceso o un evento solamente se lleve a cabo una sola vez, y esto es lo que permitiría que sea verificable, que sea repetible, que sea comprobable, que tenga un grado de aceptación social y que realmente pueda servir. Experiencias personales únicas o alucinaciones que solamente una persona haya tenido en su vida no pueden ser parte de la metodología científica experimental. Luego entonces, si la biología se encarga de estudiar organismos, que existen millones de organismos en el planeta, debemos entender que las ramas, es decir, aquellas partes de la biología que se encargan de tener conocimientos específicos sobre campos mucho más particulares de los seres vivos, pues obviamente son, casi podríamos decir que incontables, ¿no? Dentro de estas ramas especializadas de la biología que se van a encargar de estudiar bajo un enfoque específico los seres vivos, algún tipo de seres vivos, pues encontramos nosotros la genética, la evolución, la morfología, la taxonomía, la ecología, la fisiología, patología, citología, histología, paleontología, biología marina, zoología, botánica, etcétera, 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 etcétera. Es decir, hay tantas ramas en la biología como organismos que existen y enfoques con los que podemos abordarlos. Prácticamente a medida que la biología se ha desarrollado más en los últimos años, se pueden ir creando ramas cada vez más específicas que sería prácticamente imposible enlistarlas todas. Pero por otro lado, también una característica muy importante que tiene la biología es que sus estudios, cada vez más específicos, están íntimamente vinculados al conocimiento que otras ramas del conocimiento humano de una manera muy constante aportan. Y hay ciencias que tienen una relación tan estrecha para poder conocer los procesos biológicos que casi podríamos decir que están hermanadas. La química, la física, las matemáticas, todo este abanico de ciencias de la Tierra que nos describe la geografía, la climatología, la edafología, la hidrología, la informática, etcétera, 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 son ciencias auxiliares con las cuales la biología está íntimamente relacionada y que nos permite justamente afirmar que en la actualidad, no nada más para el caso de la biología, sino casi para todas las ramas del conocimiento humano, se tienen que abordar desde una perspectiva interdisciplinaria en donde grupos muy diversos de gente con diferentes especialidades se unen para poder entender, para poder explicar los diferentes procesos naturales en la naturaleza
y que de por sí son complejos e implican muchísimos factores para poder entenderlos. De tal manera que si nosotros vemos cómo se hace biología en la actualidad, pues podemos dar algunas características básicas. O sea, ya lo dijimos, para poder saber, conocer, describir tan solo los procesos biológicos lo tenemos que hacer a través de las herramientas que nos dan diferentes ciencias, es decir, desde una perspectiva multidisciplinaria. Pero una tendencia también muy importante que en la actualidad se tiene es que la mayoría de los hechos y procesos que se dan a la naturaleza se busca conocerlos y entenderlos en su nivel más íntimo, en los niveles más de detalle que nos va a dar justamente el nivel microscópico a través de los estudios de las transformaciones que a nivel de moléculas se dan en los organismos. Y obviamente también a partir de este nivel es como nosotros podemos conocer cuáles son las causas que se dan. Es decir, no es sencillo hacer estudios biológicos en la actualidad porque tenemos que recurrir mucho y tenemos que sumirnos en esos mundos microscópicos de transformaciones químicas, de cambios en las moléculas. Otra cuestión importante que tiene la biología y los estudios biológicos en la actualidad es que se dan a través de grupos interdisciplinarios, pero que muchos de ellos, sobre todo si están encaminados a conocimientos que tienen alguna aplicación muy directa, mantienen un alto ritmo de competitividad, pero a su vez también con todo este mundo de la información que hoy nos rodea, pues se suelen dar trabajos muy colaborativos a través de grupos distribuidos en todo el mundo y que enfocados hacia un solo objetivo pueden dar como resultado estudios muy importantes. Y dos aspectos adicionales que son fundamentales. Cada vez la biología aparentemente se enfoca al estudio de procesos muy particulares, muy especializados. Pero si algo tiene la vida en nuestro planeta, es que procesos que a lo mejor se dan en un tipo muy particular de organismos, puede ser que los encontremos en todas las formas de vidas existentes en nuestro planeta. Dicho de otra manera, o poniendo un ejemplo, la enorme capacidad regenerativa que los ajolotes tienen, por ejemplo, para poder volver a formar un brazo, una de sus extremidades. Si nosotros conocemos bien estos mecanismos regenerativos, hoy no resulta para nada una locura pensar que estos mecanismos pudieran aplicarse, por ejemplo, para que algún ser humano que haya perdido sus extremidades por enfermedad, por accidentes, se le pudiera regenerar ese órgano. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay genes, hay moléculas, hay proteínas, hay procesos que están presentes en los ajolotes y que también eventualmente pudiéramos pensar que pueden estar presentes en los humanos. Y por último, la biología en la actualidad entiende que las formas de vida que existen son resultado de procesos evolutivos y que por lo tanto las relaciones, la diversidad, las interacciones que se dan entre los diferentes seres vivos son el resultado precisamente de estos procesos de evolución que no están sujetos en la actualidad a ningún tipo de duda. La evolución es un hecho, no es un invento.
y por lo tanto el enfoque evolutivo es fundamental para poder entender los procesos que se dan en la naturaleza a nivel de los seres vivos. A lo largo del curso vamos a poder nosotros abordar algunas de las principales leyes o paradigmas biológicos que hoy guían el pensamiento y el conocimiento de esta ciencia, como puede ser la teoría sintética de la evolución, la teoría celular, la teoría cromosómica o algo que se le denominó en un inicio el dogma central de la biología. Estos son, por así decirlo, las leyes o los soportes fundamentales del conocimiento biológico en la actualidad y que, les repito, los vamos a ir abordando poco a poco a través de tanto del curso de Biología 1 como del curso de Biología 2. Y por último, a nivel filosófico, que es a veces como se logra entender mejor y construir mejor el conocimiento humano, se han construido 4 principios unificadores que nos trata de dar una idea de cómo es la vida en nuestro planeta en términos muy, muy globales, sabiendo que hay formas de vida extraordinariamente distintas unas de otras, pero que aparentemente sí existen comunes denominadores. Y estos principios unificadores básicamente son 4. O sea, el principio unificador de unidad, que nos dice que hay cosas y procesos que son comunes a todas las formas de seres vivos, que existen también procesos que permiten dar continuidad a la forma de vida, cualquiera que ésta sea, el principio de diversidad que nos indica que en la vida de este planeta existen mecanismos que siempre van a estar encaminados a generar diversidad en todos los seres vivos, y el principio de interacción que nos indica que ninguna población, ningún ser vivo, ningún tipo de organismo, cualquiera que éste sea, está aislado, sino que mantiene una permanente y constante interacción con el ambiente que lo rodea. Con esta información inicial que ustedes van a tener que enriquecer, van ustedes a hacer su actividad 1 o su tarea 1. Consiste de 2 cuestiones aparentemente muy sencillas, pero que sí implican que ustedes investiguen. Número 1. Van a enlistar 10 ramas de la biología, pero actuales. Y ustedes van a señalar su campo de estudio. Botánica y zoología, que son las más tradicionales y las más viejas, por así decirlo, no van a entrar en esta búsqueda que ustedes hagan. Y número 2, ustedes van a buscar una noticia. Si algo sobra en estos momentos son las noticias de investigaciones biológicas por la pandemia que nos está azotando. Busquen solamente una noticia que aborde un problema importante en donde la biología intervenga en su estudio y en su solución. Y descríbanlo, háganme su propio resumen. ¿Cuáles son los requisitos para que su tarea 1 sea válida? De preferencia háganla a mano, no me hagan archivos electrónicos. Obviamente está absolutamente prohibido copiar y pegar, ya sea de lo que el internet les diga y mucho menos de lo que algún otro compañero haya realizado. Inmediatamente se sabe cuando alguien está utilizando copiar y pegar. No saben ustedes las herramientas para detectar plagio que existen, y yo fácilmente detecto cuando alguien está haciendo esto. Y las fuentes de información que ustedes utilicen para poder sacar su información me las tienen que señalar claramente. ¿De qué libro? ¿De qué página de internet? ¿De qué revista? ¿De qué periódico?
quién firma esa información y, como supongo que la mayoría lo va a hacer en su cuaderno, me van a tener que tomar una foto con los únicos requisitos de que sea bien iluminada y en orientación vertical para que yo pueda revisarla sin ningún problema. Su tarea me la tienen que mandar a mi correo electrónico en los días en que ya estaremos señalando y espero que con esta primera tarea ustedes tengan una idea de qué es la biología, a qué se dedica y para qué sirve. Seguimos en contacto y háganme saber cualquier tipo de observación que tengan sobre la calidad de imagen, calidad de sonido, inclusive calidad de contenido, para que yo pueda ir mejorando cada vez más esta forma que estamos teniendo que utilizar de dar clases. Hasta luego, jóvenes, y seguimos en contacto.